Vamos a hablar de los estadios de unión entre el Shen y el Qi y el Shen y el Jing o el cuerpo. Entonces, para introducir el tema, tenemos que entender que como todo estilo de Qigong, el Yin Qigong va a trabajar tanto el Shen, el Qi y el Jing. Los tres aspectos se trabajan en combinación. Y recordemos cuando hablamos de los diferentes estilos de Qigong dijimos que hay Qigong que hacen énfasis en el cuerpo y el Shen y el Qi son elementos de soporte, que son más los estilos marciales por lo general, donde el énfasis es justamente el cuerpo para poder pelear. Después tenemos los estilos de Qigong que hacen énfasis en el Qi y el cuerpo y la mente son de soporte, en los estilos taoístas de Qigong, por ejemplo. Y los estilos de Qigong donde se hace énfasis en la mente o el Shen y el cuerpo y el Qi son el soporte. Son más bien estilos budistas. El Yin Qigong va a trabajar los tres aspectos y va a trabajar, por lo general, los va a trabajar en conjunto. Y va a distinguir entre dos grandes categorías de unión entre el Shen y el Qi y la unión entre el Shen y el Jing. Y en ambas categorías va a haber diferentes estadios de práctica. Vamos a ver ahora los estadios de práctica de la unión entre el Shen y el Qi. Cuando estamos practicando Yin Qigong, esto es independiente del nivel, aunque se hace más énfasis en este aspecto en el nivel 1, pero es independiente del nivel, esto es una práctica constante. Entonces cuando estamos al principio de la práctica, cuando nosotros todavía no somos muy experimentados y tal vez no tengamos cierta sensibilidad, tal vez no podamos percibir el Qi todavía. Entonces el primer estadio de práctica de la unión entre el Shen y el Qi es el Shen se imagina el Qi, es decir, el Shen piensa en el Qi. Es decir, si bien nosotros no lo sentimos todavía, tenemos como esa visualización o actividad mental de lo que estaría pasando con el Qi, ¿sí? El hecho de pensar en el Qi pone la atención del Shen en el Qi y con el tiempo se empieza a desarrollar una sensibilidad hacia el Qi. Entonces, después de un tiempo vamos a empezar a sentir el Qi y ahí es cuando empieza el segundo estadio de práctica, que es el Shen observa el Qi. Es decir, cuando nosotros estamos practicando Qigong con la atención hacia adentro, sentimos los cambios. El Shen observa los cambios que se producen en el Qi, en el cuerpo, o sea, en el Qi del cuerpo, perdón, cómo se moviliza diferente, qué pasa con el Qi en el cuerpo. El Shen simplemente observa esos cambios. Con el tiempo empezamos a pasar al tercer estadio de práctica, que es el Shen está envuelto en Qi. Es decir, en este estadio de práctica el Shen no solo observa, digamos, ya en este estadio el Shen y el Qi todavía son dos elementos diferentes, pero cuando el Shen se mueve el Qi lo sigue todo el tiempo. Entonces se influencian muy cercanamente el uno con el otro. Y una vez pasado este nivel entramos en el cuarto estadio de práctica, que es el Shen y el Qi dejan de ser dos entidades separadas y son indistinguibles uno de otro. Cabe destacar que, digamos, la importancia del Shen, ¿verdad? La importancia del Shen para la vida. El Shen se lo considera el maestro de la vida. Todos los aspectos del cuerpo deben seguir el comando del Shen, de la conciencia. En la teoría del Yin Qigong de la entidad holística, que es una de las teorías que componen la teoría de la entidad holística Hunyuan, que es la base teórica de Yin Qigong, dice que todas las cosas de la realidad están compuestas por infinitas capas. Cada capa es un subsistema en sí y a su vez representa diferentes niveles de la realidad, y en cada nivel se vive o se experimenta con sus propias reglas. Por ejemplo, las partículas a nivel subatómico se comportan diferente que las células, y las células se comportan diferente que los órganos, y así.
Y cada uno tiene sus reglas, sus formas de trabajar, sus dinámicas. Sin embargo, todas las partes del todo obedecen al todo. Es decir, yo puedo tratar de influenciar la realidad a partir de entender cómo funciona cada una de las capas y cambiar el funcionamiento de esas capas, o puedo entender la realidad como una entidad holística, como un todo, y ese todo dirige todas las actividades de todas sus subcapas. Entonces, si yo cambio algo a nivel holístico en el todo en sí que engloba, todas las capas van a responder y se van a alinear con ese cambio en la entidad holística. Y es el Shen, en el caso del ser humano, quien dirige esas transformaciones. Es el Shen el que está a cargo de dirigir la entidad holística del ser humano. Entonces, todos los cambios que ocurran a nivel del Shen deberían ser seguidos por las otras capas. Deberían proyectarse sobre la entidad holística y las otras capas deberían responder en concordancia a ese cambio en el Shen. Lo que sucede normalmente es que el Shen, el Chi y el Xing suelen estar separados en la vida cotidiana. Entonces, lo que queremos buscar con la práctica es unirlos, unificarlos y poner al Shen en el lugar donde debe estar, que es en su rol de dirigir la vida. Un desorden que suele ocurrir es cuando en vez del Chi estar siguiendo el comando del Shen, es al revés. Cuando el Chi dirige al Shen, es decir, el Shen sigue el movimiento del Chi en vez de dirigirlo. Son casos donde la mente está muy debilitada, entonces cualquier movimiento del Chi, el Shen no tiene la capacidad de controlarlo, pero eso es un desorden que tenemos que ordenar. O sea, es el Shen el que siempre debería estar en punto de comando, dirigiendo la situación. Entonces lo que queremos buscar siempre es fortalecer el Shen. Y este trabajo nos va a ayudar a empezar a nutrir y empezar a ser conscientes de a poquito, pasando por los estadios, ser consciente de los movimientos del Chi, empezar a sentirlo y empezar a ver cómo nuestras emociones, nuestra forma de pensar influencia el cuerpo, influencia las funciones internas, influencia todas las capas de nuestro ser. Entonces ese sería más o menos como el resumen de los estadios de la unión entre el Shen y el Chi. Y ahora vamos a hablar de los estadios de unificación entre el Shen y el Xing, es decir, el Shen y el cuerpo. El primer estadio de unificación es el Shen piensa en el cuerpo. Es decir, en este estadio de práctica, lo que hacemos es, la mente tiene que estar pendiente y sentir y dirigir cada uno de los movimientos que hace el cuerpo. El cuerpo no está... Tenemos que evitar mover el cuerpo en modo automático, sino realmente que la conciencia esté presente, dirigiendo y sintiendo cada uno de los movimientos que hacemos. Esto, si bien es el primer estadio, no es un requerimiento fácil de cumplir, llegar a que la mente no se distraiga. Digamos, cuando uno realmente alcanza esta etapa, los pensamientos que distraen desaparecen solos. O sea, uno está 100% enfocado en sentir y dirigir los movimientos del cuerpo. En el segundo estadio de práctica vamos a distinguir también tres partes, ¿no? El segundo estadio de práctica es el Shen observa el cuerpo. Antes era el Shen piensa en el cuerpo, ahora es el Shen observa el cuerpo. Y en la primera parte es el Shen observa el cuerpo desde afuera, es decir, que cuando estamos practicando, después de haber alcanzado un buen nivel en sentir y dirigir cada uno de los movimientos del cuerpo, lo que vamos a hacer es, nos vamos a imaginar como si nos estuviéramos viendo desde afuera, o si nos estuviéramos viendo en un espejo, por ejemplo, y ver, a medida que dirigimos los movimientos, visualizarlos en esa persona, espejo frente a nosotros, verlo, el movimiento, imaginarlo desde afuera. Después de un buen tiempo de práctica, eso lo que va a hacer es que el Shen, digamos, va a haber mucho Chi y va a ser muy abundante el Chi en el cuerpo. Entonces el Shen va a ser capaz de empezar a observar el cuerpo desde... observar el interior del cuerpo. Es decir,
El efecto que tiene la abundancia de chi por lo general es de iluminar. Entonces cuando hay chi abundante, cuando uno empieza esta práctica, el Shen no puede observar adentro del cuerpo porque no hay abundante chi. Cuando logramos pasar por primero, digamos, dirigir los movimientos del cuerpo y después observar el cuerpo desde afuera, lo que estamos haciendo es llevar y empezar a unificar las diferentes capas del cuerpo humano, llevar mucho chi ahí. Y eso permite que el Shen, luego, en la siguiente etapa, que es el Shen observa el cuerpo desde adentro, o el Shen observa el interior del cuerpo. Cuando hay abundante chi, no solo podemos ver el cuerpo, sino que podemos empezar a ver, por ejemplo, cómo se mueven los músculos, los tendones, las articulaciones, los huesos, los tejidos, empezar a ver hacia adentro del cuerpo. Y luego de un tiempo de práctica, no solo podemos observar las diferentes capas del cuerpo, sino que el próximo paso es el Shen está en el cuerpo, es decir, se unifica con eso que observa. No a nivel micro, es decir, no hace falta que lleguemos al nivel de las células, pero sí a nivel de los huesos, tendones, músculos, ligamentos, tejidos, todos los órganos, todas las partes del cuerpo, grandes partes del cuerpo. El Shen debería ser capaz de observarlas, percibirlas y unificarse con ellas. Y en el último estadio, que pasa ahora, el siguiente estadio, digamos, es el Shen y el Xing están en estado miao. El estado, la descripción de este estado es que no tiene descripción porque es un estado muy elevado de práctica y que no tiene descripción, no se puede escribir con palabras. Pero la idea es que el Shen y el Xing ya no hay distinción entre el Shen y el cuerpo, entonces el Shen tiene control absoluto sobre la forma. Bueno. Y si bien nosotros estamos distinguiendo entre estadios de unificación entre el Shen y el Chi y unificación entre el Shen y el Xing, en la práctica se trabajan en simultáneo. Y no hay una clara distinción entre etapa 1 y etapa 2, como que en ambos casos, ¿verdad? Es como que va fluyendo uno al otro, o incluso a veces como que se superponen por momentos. Y esto es lo que permite, digamos, nosotros tenemos en Siren Chikung 6 niveles de práctica. Sin embargo, cada nivel se puede practicar a su vez en diferentes profundidades. Y eso está muy relacionado con esto que estamos viendo ahora, con los estadios de unificación del Shen y el Chi y el Shen y el Xing. A medida que avanza la práctica en cada uno de los niveles, podemos empezar a percibir el Chi de diferentes formas y el cuerpo de diferentes formas. Entonces esa es la idea, ¿no? Ir pasando por todos los estadios en todos los niveles de práctica.